El gobierno federal mexicano ha anunciado que en los próximos días presentará una estrategia para limitar el control de ciertos precios de productos en la economía. Esta iniciativa, aunque es una iniciativa loable, que tiene buenas intenciones, es una estrategia que debemos revisar con cuidado, ya que en el pasado se establecieron planes de controles de precios similares, particularmente en la década de los 80 y los 90 del siglo XX, y estas estrategias fracasaron, porque toda estrategia de control de precios tiene como resultado al menos tres acciones. La primera es que se genera una falta de los productos a los cuales se les ha establecido un tope de precio, es decir, se genera escasez de estos tipos de productos. Lo segundo es que se generan mercados negros. Los productores comienzan a esconder, por decirlo de alguna forma, los productos y comienzan a ofrecerlos en lo oscuro, por eso el nombre de mercados negros, a aquellos clientes que pueden pagar precios que están por encima del tope fijado por las autoridades. Y en consecuencia, el tercer efecto que tiene una estrategia de control de precios es precisamente la corrupción. Los agentes gubernamentales no tienen la capacidad para revisar en todas las regiones del país que se está cumpliendo con el acuerdo de mantener el tope de los precios que se han seleccionado en la economía. En consecuencia, se genera una gran cantidad de actos de corrupción y todo esto va en detrimento de las economías familiares a las que inicialmente se trataba de apoyar. Es decir, con una estrategia de tope de precios, las cosas empeoran lejos de mejorar. Y bueno, también hay que considerar que no es obligación del gobierno federal el control directo de los precios. La institución encargada del control de los precios es el Banco de México. Y el Banco de México cuenta con instrumentos por el lado de la demanda para llevar a cabo el control de los precios, particularmente la tasa de interés, la cual esperamos que se incremente durante el mes de mayo. Y bueno, de esa manera tratará de aliviar el Banco de México, que tiene esa obligación de controlar los precios, de hacer que los precios se moderen y que finalmente paguemos precios mucho más adecuados de acuerdo al mercado por todo lo que necesitamos. Y bueno, el otro elemento a considerar es que la inflación que se vive en México no es una inflación que tenga origen netamente en problemas nacionales. La inflación que se vive en México es parte de la inflación mundial. En Alemania, en Francia, en el Reino Unido, obviamente en los Estados Unidos de América, se están sufriendo niveles inflacionarios tremendamente elevados, y ya no se diga en América Latina, en países como Brasil, donde es más del 11% al mes de abril, en Argentina y por supuesto en México, que ya sabemos hasta la primera quincena de abril fue de 7.72%. Entonces, la inflación es un fenómeno mundial que tiene su origen en las medidas aplicadas para contener COVID-19, que tiene su origen en la crisis de insumos de la industria manufacturera, en el cierre de plantas manufactureras y por supuesto recientemente en la guerra que se enfrenta entre Rusia y Ucrania en lo que es el este de Europa. En fin, corregir la inflación no pasa pues por instrumentos nacionales, es más esperar y dejar que el mercado se reajuste y finalmente se lleve a una economía normalizada, y por supuesto permitir que el Banco de México lleve a cabo la tarea que constitucionalmente le fue encomendada, así como por la ley específica del Banco de México. Entonces esperemos que el gobierno federal lo piense muy bien y evite estas estrategias que ya en el pasado, que ya la historia nos dice, fracasaron, no han sido exitosas, y que por supuesto en países desarrollados no se aplican porque tienen muy claro que estas estrategias no funcionan. Yo soy Isaac Leobardo Sánchez Juárez y este es mi punto de vista desde el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.